Durante el último medio siglo, una franja de desierto en el norte de África se ha convertido en el escenario de uno de los rompecabezas geopolíticos más prolongados del mundo. En este análisis vamos a hacer una visión de conjunto de la historia del conflicto saharaui. Lo que tenemos por delante es una exploración totalmente objetiva de un conflicto que lleva congelado casi 50 años. Un rincón del planeta donde el estricto derecho internacional choca de frente con la cruda realpolitik. Para entender cómo hemos llegado a este bloqueo, es absolutamente fundamental mirar hacia atrás. Y para desenredar esta historia vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos con la colonización española, pasaremos por la Marcha Verde, la guerra y el éxodo, la promesa del referéndum, el papel de la economía y finalmente el estancamiento actual. Empezamos con la primera etapa, la colonización española. A ver, el dominio colonial no se construyó de la noche a la mañana. Allá por 1884, la Conferencia de Berlín establece un protectorado español en la costa, pero la ocupación del interior tardó muchísimo más debido a la fiera resistencia de las tribus nómadas, y no se completó hasta 1934. Pero el verdadero punto de inflexión llega en 1947, cuando se descubren inmensos yacimientos de fosfatos en Bucrea. De repente, este territorio adquiere un valor industrial enorme. Tanto es así que en 1957 España lo convierte oficialmente en su provincia 53. Claro, paralelamente, el nacionalismo saharaui empezaba a despertar, culminando en 1973 con la fundación del Frente Polisario, que no tardaría en iniciar una lucha armada contra las fuerzas coloniales. Pasamos al punto 2, la Marcha Verde. Y aquí nos encontramos con un choque monumental de dos realidades opuestas. Por un lado, en octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia emite un dictamen diciendo que, aunque había vínculos jurídicos previos, no existían lazos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos o Mauritania. Vamos, que reafirmaba el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Pero increíblemente, apenas un mes después se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, en los que España cede la administración a sus vecinos. Ojo a este detalle. Bajo el derecho internacional, estos acuerdos se consideran nulos de pleno derecho, porque una potencia colonial no puede transferir de forma unilateral la soberanía de un territorio pendiente de descolonizar. Seguro que os estaréis preguntando, ¿cómo se pasa de un dictamen judicial internacional a ceder un territorio en cuestión de semanas? La respuesta a esto es la histórica Marcha Verde. El rey Hassan II de Marruecos orquestó este movimiento estratégico. Imaginad el contexto. España estaba totalmente paralizada por la inminente muerte del dictador Francisco Franco y sufriendo una grave crisis económica. Rabat aprovechó ese momento de debilidad extrema para forzar la salida rápida de Madrid, evitando así el referéndum que había prometido la ONU. Y las cifras de esta marcha son una auténtica locura. Hablamos de aproximadamente 350.000 civiles marroquíes y 25.000 soldados cruzando la frontera. Por supuesto, no actuaban en el vacío, estábamos en plena Guerra Fría, y Marruecos contaba con el visto bueno y el apoyo logístico de potencias como Estados Unidos y Francia. Su gran temor era que un Sáhara independiente bajo el Polisario terminara dándole a la Unión Soviética, a través de su aliado Argelia, una salida directa al Océano Atlántico. Tercera etapa, guerra y éxodo saharaui. Ese vacío que dejó la salida de España se llenó, lamentablemente, con muchísima violencia. El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática, iniciando una cruda guerra en el desierto contra Marruecos y Mauritania. Con el respaldo de Argelia, el Polisario desplegó una guerra de guerrillas feroz. La presión militar fue tan intensa que en 1979 Mauritania tiró la toalla, firmó un tratado de paz y se retiró. Acto seguido, Marruecos ocupó también esa zona sur del territorio. Y para consolidar el control sobre esta inmensidad de arena en los años 80, Marruecos hizo algo sin precedentes. Construyó un colosal muro fortificado de 2.700 kilómetros de longitud. Literalmente dividieron el territorio en dos. Marruecos se quedó controlando el 80% al oeste del muro, mientras que el Frente Polisario quedó relegado al 20% restante. Mientras tanto, miles de civiles saharauis no tuvieron más remedio que huir a través del desierto para refugiarse en campamentos en Tinduf, en Argelia. Llegamos a la cuarta parte, la promesa del referéndum. Después de más de una década de combates agotadores, en 1991 por fin silenciaron las armas. La ONU entró en escena y estableció la MINURSO. Su mandato era muy claro. Primero, supervisar el alto al fuego y, sobre todo, organizar un referéndum para que el pueblo saharaui pudiera decidir libremente entre la independencia o la integración en Marruecos. Sobre el papel, parecía el principio del fin del conflicto. Pero bueno, ¿por qué nunca llegó a celebrarse esa votación? El gran obstáculo fue el censo electoral, fue un callejón sin salida. El Frente Polisario exigía que solo votaran los saharauis registrados en el censo oficial que España elaboró en 1974. Marruecos, en cambio, tenía otra jugada en mente. Durante años fomentó el asentamiento de ciudadanos marroquíes y presentó más de 130.000 recursos para incluirlos en el censo.
Ninguna de las dos partes cedió ni un milímetro, y así el referéndum quedó completamente paralizado hasta el día de hoy. Quinta etapa de nuestro análisis: economía y recursos naturales. Fijaos en un detalle crucial, porque los datos de exportación no engañan. El territorio es inmensamente rico. Los yacimientos de fosfato de Bucra A, que están bajo control marroquí, son una pieza fundamental para la producción mundial de fertilizantes. Además, la costa tiene unos bancos de pesca envidiables. El conflicto legal aquí es que los tribunales europeos han sentenciado una y otra vez que cualquier acuerdo comercial para explotar estos recursos requiere el consentimiento auténtico del pueblo saharaui al tratarse de un territorio distinto al de las fronteras marroquíes reconocidas. Y si cruzamos al otro lado del muro, a los campamentos de Tinduf, nos damos de bruces con una realidad radicalmente distinta. Unas 125.000 personas han sobrevivido allí durante décadas dependiendo 100% de la ayuda humanitaria. Lo fascinante es observar cómo, a partir del 99, empezó a brotar una economía informal con pequeños negocios. Y ojo a esto, utilizan una mezcla loquísima de monedas, dinares argelinos, antiguas pesetas españolas y uguías mauritanas, dos realidades económicas diametralmente opuestas nacidas del mismo conflicto. Y por último, el punto 6, el estancamiento actual. En 2020 saltaron las alarmas. El alto el fuego se rompió tras 29 años, devolviendo la zona a un conflicto de baja intensidad. Paralelamente, hemos visto unos terremotos diplomáticos bastante llamativos. Potencias como Estados Unidos, Francia y muy señaladamente España en 2022 han dado un giro histórico para respaldar el plan de autonomía que Marruecos propuso en 2007. Este plan ofrece autonomía local, pero siempre bajo soberanía marroquí innegociable. Sin embargo, en el otro plato de la balanza, Naciones Unidas se mantiene firme en la legalidad. El Sáhara Occidental sigue oficialmente en su lista de territorios pendientes de descolonización. Pero hay que prestar mucha atención a un hito importantísimo ocurrido en octubre de 2025. El Consejo de Seguridad de la ONU renovó la misión MINURSO, pero con un matiz enorme. La resolución 2797 menciona explícitamente el plan de autonomía marroquí como base pragmática para negociar. Para Marruecos esto es una victoria diplomática gigantesca. Para el Frente Polisario, que exige que la independencia sea una de las opciones en cualquier consulta, esto se percibe como una desviación total del plan de paz original. Para ir cerrando esta visión general, nos topamos con una disyuntiva gigante que define por completo las relaciones internacionales de hoy en día. Por un lado, las sentencias judiciales y el marco legal de la descolonización marcan un camino muy claro, pero por otro, el peso abrumador del pragmatismo y las alianzas geopolíticas empujan en una dirección completamente distinta. Para cualquiera que busque entender la situación de la última colonia de África, la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Qué terminará prevaleciendo finalmente en las arenas del Sáhara Occidental?